Tranquilos en nuestra casa, de repente escuchábamos piedras cayendo sobre el techo. Y en varias ocasiones este muchacho quebró el techo de nuestra casa y porque ellos no podían controlarlo. Entonces, este, cada vez que nosotros escuchábamos una piedra caer, decíamos, ese fue Agustín, el muchacho que tiene problemas mentales que vive en la otra clase. Así que los padres de este muchacho siempre tenían que estar lidiando con Agustín y solucionando los problemas que este niño, él era un niño, en los problemas que él metía a su familia. Y justamente con algo así parecido empieza el pasaje de Marcos capítulo 5, con un hombre que estaba endemoniado. El pasaje de hoy nos muestra que Jesús, después de, si recordamos, la vez pasada, los discípulos estaban en una tempestad con Jesús. Y Jesús muestra que Él tiene poder sobre la tempestad, calma la tempestad y cruzan al otro lado del mar. Y cuando llega al otro lado del mar, ahí en Marcos capítulo 5, si lo tienen en su Biblia, dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y si seguimos leyendo, el versículo 10 dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y el versículo 3 dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Cómo lo sabemos que nadie podía atarle ni aún con cadenas? Bueno, el texto nos dice eso ahí en el versículo 4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Dice, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Era cosa seria este muchacho. Estaba poseído por un demonio y tenía tanta fuerza que ni las cadenas podían con él. Cuando leí esta historia me identificaba mucho y me recordaba de cuando los vecinos querían muchas veces agarrar a Agustín y era terrible. Entonces, así también las autoridades del pueblo trataban ahí de controlar a este hombre y no podían. Y causaba muchos problemas. El hecho de que lo quisieran amarrar y de tenerlo quieto ahí era porque seguramente causaba muchos problemas. ¿Y dónde dice que vivía? Vivía ahí en los sepulcros, ¿verdad? Y de repente me imagino que se metía ahí a la ciudad. Y el problema era de que caminaba sin ropa, dice el texto. Y causaba gran conmoción en aquellas personas que lo veían. El versículo 5 dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Solo la presencia de Jesús atormentaba a los demonios. Y dice que apenas vio a Jesús, corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló ante él. Y ellos le rogaban a Jesús que no los atormentara y le rogaban que no los enviara fuera de aquella región. Esto nos habla acerca de la autoridad de Jesús en el mundo espiritual. Hablábamos esta semana acerca de algo que compartíamos ahí con Fred en común, y es que en varias ocasiones nos hemos quedado dormidos, pero usted se ha fijado que aún usted estando dormido muchas veces se da vuelta para un lado, se da vuelta para otro, pero hay una situación donde el cuerpo se desconecta, la mente se desconecta, el cerebro se desconecta de los músculos y usted siente una sensación como que algo oscuro, algo espiritual lo está rodeando y usted quiere gritar y no puede y trata ahí pues de moverse, de pedir auxilio y usted no puede mover sus músculos. Es bien difícil pasar por eso. Y hablábamos ahí con Freddy y yo le decía, la primera vez que me pegó eso, yo
lo único que dije es: la sangre de Cristo tiene poder. Y yo pensaba que era un demonio que me estaba atormentando. Entonces después me fui a leer los estudiosos dicen que es em, un síndrome que pega así como de vez en cuando a varias personas, más que todo por el estrés, y hace que se desconecten esas partes ahí neurales. Entonces, muchas veces me pasa otra vez eso y da un poco de temor. Y para aquellos que les pega por primera vez es más terrible todavía. Ahora yo más o menos ya sé cómo controlarlo. Pero lo que quiero que ustedes vean es que no hay un mundo espiritual que pueda atormentar a aquel que tenga a Cristo Jesús, porque los demonios se rinden ante la presencia de Cristo Jesús. Y lo que muchas personas andan enseñando ahí es que los cristianos, entre paréntesis, pueden ser poseídos, y las prácticas que ellos hacen es que, bueno, tenemos que liberarlo. Y yo tengo una prima que constantemente va a la casa y dice: a ver, ¿quién es el que tiene demonio ahorita? Porque lo vamos a liberar. Y comienza a orar ahí. Pero nosotros que tenemos a Cristo Jesús, vemos este pasaje y vemos como este hombre inmediatamente ve a Cristo Jesús y corre y se arrodilla a los pies de Jesús, mostrándole reverencia, porque Cristo Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual. Así que ellos se rinden ante el Creador y vienen y le tienen temor. Leemos en los pasajes, ¿verdad? Satanás tiembla ante la presencia de Cristo Jesús. Así que finalmente Jesús le dio permiso a los demonios de salir de este hombre y los envió a unos cerdos, los cuales se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron en el mar. El versículo 14, si va conmigo ahí, dice: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y el versículo 15 dice: vinieron a Jesús y encontraron al que había tenido legión sentado. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Increíble lo que el Señor Jesús puede hacer. Dice que lo encontraron vestido, sentado, tranquilito. Cuando nadie podía controlarlo, ahora Él está ahí escuchando. Ahora Él está en su juicio cabal, dice, vestido. Pero lastimosamente la respuesta de la gente no fue la mejor. Y si vamos al versículo 16, dice ahí: y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y el versículo 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús es aquel que puede dar esperanza cuando nadie más puede darlo. Los discípulos de Jesús, cuando estaba la tormenta, ellos buscan solucionar el problema, tratan de remar más fuerte quizás para que no se hundan, y antes de buscar a Jesús ellos tratan de solucionar el problema ahí en la gran tempestad, ¿no? Pero lo que vamos a ver en el capítulo 5, en todo el capítulo 5 de Marcos, es que ahora las personas que están involucradas en las historias, que Jesús está involucrado también, no tienen esperanza de poder hacer nada. Este hombre estaba totalmente poseído por demonios y él no podía hacer nada, los demonios lo controlaban y no había esperanza para él. Y la gente ve lo que Cristo Jesús hace y la respuesta de la gente, ¿sabes cuál es? Le rogaban que se fuese de sus contornos. Y lastimosamente, como seres humanos, no buscamos a Dios. La Biblia dice: no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, siempre estamos rechazando a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y el hecho de que estemos aquí hoy es sinónimo de que Dios ha hecho algo en tu corazón para que tú puedas venir y buscarle en esta mañana. Pero no es porque tú eres bueno, no es porque nosotros podemos decir: ah, sí, yo voy a buscar a Dios. Y constantemente escuchamos esas frases, ¿no? Voy a buscar a Dios y ahora sí, yo le voy a buscar. Y bueno, pero la realidad es que no podemos buscar a Dios
sin antes Dios venir a nuestro corazón a hacer un cambio, y a partir de ahí nosotros podemos buscar a Dios, pero es Dios primero buscando al hombre. Y lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Hasta Apocalipsis. Cuando los primeros dos hombres pecan, ¿qué hacen ellos? Se esconden de Dios. ¿Y qué hace Dios? Va y los busca, ¿verdad? Y les pregunta, ¿por qué se esconden? Y ellos confiesan su pecado. Y más adelante vamos viendo cómo el Señor va escogiendo personas, y es Dios siempre buscando al hombre. Así que más adelante en el versículo 19, Jesús le ordena a este hombre que vaya a su casa, a donde están los suyos, y le ordena que le cuente a los que lo han conocido las grandes cosas que el Señor ha hecho con él, y cómo Jesús había tenido misericordia de él. Lo que Jesús hace es increíble. Y los planes que nosotros tenemos muchas veces cambian porque Jesús ha tenido un encuentro con nosotros, ¿no? Porque este hombre quiere estar a los pies de Jesús. Le dice, yo puedo estar contigo, Jesús. Me gustaría estar a los pies tuyos. Y Jesús le dice, no. Esos no son los planes que yo tengo para ti. Vete a tu casa, vete a los tuyos y comienza a anunciarle las cosas que han sucedido. Y ese era el plan que Dios tenía para este hombre. Dice, al entrar en la barca, dice el versículo 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado viene y le dice, Jesús, yo he visto lo que tú has hecho conmigo, yo quiero estar aquí contigo. Pero los planes de Jesús son otros. Y Jesús había hecho este milagro porque él quería glorificarse. Él quería llevar gloria a su nombre y le dice, no, yo no quiero que tú estés aquí conmigo. Vete ahí a tu casa, vete a los tuyos y diles todas las cosas que yo he hecho contigo. Así que un hombre sin control de sí mismo, poseído por demonios, sin esperanza alguna de libertad. En el capítulo anterior vimos que los discípulos trataron de hacer algo, ¿no? Para poder salir de la tempestad, pero en este capítulo ninguna de las personas involucradas puede hacer algo por sí mismo, solamente Jesús. Este hombre, sin poder llevar una vida normal, rechazado y temido por la sociedad, ahora se encuentra en su ciudad natal, predicando las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Así que un hombre hecho un desastre, que pasaba ahí sin ropa, despreciado por la sociedad, espiritualmente poseído por un demonio, ahora Jesús lo convierte en un predicador y en un evangelista. Y me encantan las historias como esta, porque es la historia que muchos de nosotros tenemos. Un pecador redimido por la sangre de Jesucristo, ahora usado para exaltar su nombre. Así que, si hoy estás aquí, quizás tu condición sea la de un pecador, sin esperanza, muerto entre los delitos y pecados. Pero quizás hay otras personas cuya condición ha cambiado, ¿no? Y ahora eres un siervo de Jesucristo, redimido por su sangre. Y la pregunta es, ¿por qué? Simplemente por la misericordia de un Dios que nos ama tanto, que cuando merecíamos su ira completa, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y cuando todo el mundo lo rechaza allá afuera, Él hizo un cambio en nosotros para que nosotros pudiéramos recibirle. Y yo doy gracias a Dios porque yo nunca pude haber escogido a Dios por mí mismo, si no fuera por la obra que Dios mismo hizo en mi vida para que yo le siguiera. Y por mucho tiempo rechacé al Señor Jesús, pero llegó un día donde no pude más resistir ese llamado que Él hizo. Ahora estoy a sus pies, ahora le sirvo, ahora lo amo, ahora reconozco lo pecador que soy y le sirvo por lo que Él ha hecho primeramente por mí. La pregunta para ti es, ¿estás lejos de Dios
amando a este mundo, con tu mente poseída por cosas que no tienen nada que ver con Dios? ¿O estás a los pies de Jesús y aún más allá, o estás sirviéndole, verdad? Has sido enviado por Cristo Jesús para servir y que otros puedan ver su gloria en tu vida. Hoy es un buen día para reflexionar acerca de en qué lugar estás. Así que en este capítulo no solo vemos una transformación asombrosa, pero también, si seguimos en los versículos más adelante, vamos a ver dos curaciones imposibles que Cristo Jesús hace. Y siempre con la misma temática. Estas personas a quien Jesús sana no tenían ninguna esperanza, habían sido rechazadas por la sociedad, los doctores decían que no había esperanza, y Jesús viene y hace el milagro. Vaya conmigo al versículo 21, continuando ahí con la historia. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Jesús se la llevaba ahí en la barca, ¿no? De orilla a orilla, cruzaba, después venía y así. Tomar la barca era como agarrar el bus para Cristo Jesús y ir a otro lugar. Así que agarraban la barca y decían: ¿cuánto me cobra? ¿Cuánto me lleva al otro lado? Para que se hagan una idea de cómo era. Se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar, dice él, capítulo 21. Así que sigue pasando el mismo, lo mismo, ¿no? Jesús llega a un nuevo lugar y muchas personas vienen y llegan donde él porque su fama se había extendido. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, dice ahí el versículo 22, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y lo que estamos a punto de ver es al Señor haciendo un milagro mientras iba de camino a hacer otro milagro. O sea, Jesús no perdía el tiempo, ¿no? El versículo 23 dice: este hombre le rogaba mucho diciendo: mi hija está, ¿qué? Agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre era uno de los principales de la sinagoga, dice ahí. Lo que significa que este estaba a cargo de la sinagoga. Él era el que quizás abría, él era el que decía: bueno, hoy sí se pueden reunir, hoy no se pueden reunir. Era un lugar público, pero siempre la sinagoga tenía a alguien encargado, ¿verdad? Este era como la persona encargada de las llaves. Pero este encargado no era una persona pobre que no tenía ningún otro trabajo, como sobrevivir. Normalmente el encargado de la sinagoga era alguien que tenía lo suficiente para vivir establemente. Era una persona de una condición económica media, estable. Así que ahí está este hombre. Y seguramente este hombre había visto muchos milagros que Jesús había hecho. Había visto a Jesús enseñar en las sinagogas. Y ahora ve que su hija está agonizando. Y seguramente lo que este hombre está experimentando es un deterioro, el ver el deterioro de la salud de su hija. Y yo sé que cualquiera de ustedes como padres haría lo mismo que este hombre. Desesperado por ver sanar a su hija, él busca cualquier solución. Y seguramente ha buscado muchas soluciones y ahora le queda la última solución, porque todo el mundo ha intentado pero no ha podido. Y lo que hace es venir a Jesús. Lo que vemos aquí es que ya no hay esperanza. La salud de esta muchacha se deteriora y cada segundo cuenta. Así que él viene y busca a Jesús. Dice el versículo 23, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el versículo 24 Jesús accede a su petición y fue con él, y la multitud dice que igual lo seguía. A donde quiera que iba, Jesús era seguido. Y lo que este hombre menos quería era que la gente lo estuviera trazando, ¿no? Seguramente había personas ahí con milagritos pequeños y
seguramente él le decía, no, no me estén atrasando al maestro, que hay algo más importante, ¿verdad? Y en ese tiempo no habían ambulancias. Ahora nosotros vamos por la calle, las ambulancias pasan por en medio y todo el mundo tiene que apartarse, ¿no? Ahí todo el mundo estaba siguiendo a Jesús, cada quien buscando su propio beneficio de parte del maestro. Y lo que este hombre menos quiere es que la gente atrase al maestro. Así que la muchacha está agonizando, pero las personas seguramente están atrasando. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones como estas, ¿no? Rogando al Señor Jesús para que haga un milagro en nuestras vidas y parece que todo el mundo está atrasando al maestro porque no vemos una respuesta inmediata de él. Pero lo que Jairo más temía llegó a ocurrir. En el versículo 25 dice, si va conmigo al versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, perdón, me equivoqué. Bueno, eso está más adelante. Más adelante lo vamos a ver, lo siento. Pero cuando Jesús va en camino, dice que una mujer que desde hace 12 años sufría por un flujo de sangre constante, le había visitado muchos médicos, alguien que había gastado todo lo que tenía, dice que se encontró al maestro. Así que esta mujer, tratando de encontrar una cura, se gastó todo lo que tenía y su salud también se deterioraba y estaba peor cada día. Aquí tenemos dos historias, ¿no? De salud que se deterioraba cada día, sin esperanza. La mujer había buscado médicos, soluciones y no le habían dado esperanza. La niña agonizaba también y no había esperanza para ella. Así que lo que vemos es que Dios ha preparado estos dos eventos para que se unan el mismo día para glorificar su nombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, si leemos hasta el final del capítulo 5, vemos que la niña tenía 12 años. Y cuando nosotros vemos cuántos años tenía esta mujer de estar padeciendo de su enfermedad, dice que tenía 12 años de estar padeciendo esa enfermedad. Quiere decir que cuando esta niña nació, justamente en ese mismo año, la mujer comenzó a padecer de esa enfermedad. Pero Cristo está moviendo, el Señor, el Salvador, está moviendo los hilos para que ella se encuentre ese día. Y el Señor va a ser glorificado en dos milagros que va a hacer. Entonces, si vamos al versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. El problema de esta mujer era que esta mujer era ceremonialmente impura. Ustedes saben que había muchas reglas que habían sido puestas por Dios para proteger a la misma población de enfermedades. Una de las cosas que se había dictado en la ley, en el Antiguo Testamento, es que una mujer que estuviera en su ciclo menstrual tenía que estar apartada de la sociedad. Es más, alguien que estaba en esa situación, si se sentaba en una silla, esa silla quedaba impura y después había que purificarla. Nadie podía acercarse a ella. Entonces, quizás esta mujer, por temor a que la sociedad fuera a rechazarla, de por sí ya era rechazada, ¿no? Pero la manera de acercarse a Jesús era de incógnita. Y dice que vino por detrás de la multitud que seguía a Jesús. Porque ella no podía acercarse a ninguna persona, pero se arriesgó. Y creo que la razón por la cual esta mujer vino por detrás es que si la gente se daba cuenta de su enfermedad, hasta podría ser apedreada por los hombres y porque la ley decía de que ella no podía estar ahí mezclada con ellos.
Así que esta mujer está ahí, se lo está jugando todo. Y la última carta que le queda es llegar hasta donde está el maestro y tocar su manto. Así que ella se juega la última carta, llega por detrás, toca el manto de Jesús e inmediatamente la fuente de sangre dice que se secó y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Inmediatamente sintió que el alivio del Señor Jesús. 12 años había estado sufriendo por esta enfermedad, lo había probado todo y nada había funcionado, pero Cristo Jesús viene y la sana. Y si vamos más adelante, el versículo 31 dice que Jesús se da cuenta que poder ha salido de él y pregunta a la multitud, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y la multitud se extraña y le dice, pero Señor Jesús, si es la multitud quien te aprieta, ¿por qué dices, quién me ha tocado? Él sabía de que poder había salido de él. Y la mujer en el versículo 33 viene a él temblando con mucho temor, sabiendo lo que ella había hecho, y se postró delante de él y le dijo la verdad. La mujer sabía que Jesús y cualquiera de los que estaban ahí podría decir, apedreen a la mujer porque se ha venido hasta aquí donde no debe estar y es una mujer impura y merece ser desechada por nosotros. Sin embargo, las palabras que Jesús va a decir son palabras de esperanza. Y Jesús no la condena. El versículo 34 dice, las palabras de Jesús son un bálsamo para el alma de esta mujer. Le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La realidad es que no se trata de cuánto fe la mujer tenía. Es más, el manto de Jesús no era el que sanaba a las personas, sino el mismo poder de Dios actuando para sanar a esta mujer. Así que algo importante para recalcar aquí no es lo grande de tu fe, es en quién depositas tu fe, es el objeto de tu fe. Y si Cristo Jesús es el objeto de tu fe, lo tienes todo. Así que no es la grandeza de nuestra fe. Así que mientras este evento está pasando, llegan hasta donde está Jairo y le dicen, ahora sí, lo que yo me adelanté, ¿verdad? Tu hija ha muerto. Así que no molestes más al maestro porque ya no hay más esperanza. Tu hija murió. Y el versículo 35 dice, mientras Jesús aún hablaba, vinieron al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. El 36 dice, pero Jesús le da tranquilidad diciendo, no temas, cree solamente. Y es que cuando todo el panorama se ve oscuro, Jesús viene y nos da palabras de aliento. Nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos para salir de esa situación que nos está afrontando. Y me encanta porque la palabra de Jesús es la que te va a sostener. La palabra de Dios es la que te va a sostener en los momentos difíciles. Yo amo que los muchachos canten los domingos. Ellos se reúnen y han llamado ahí la noche de adoración, ¿verdad? Ellos cantan y disfrutan mucho las canciones. Y una de las cosas que yo les he animado a algunos de ellos es, lean la palabra. Aprendan la palabra, estudien la palabra, porque llegará un tiempo donde van a estar tan agobiados por la situación de sus vidas que no van a querer cantar. Quieres cantar cuando todo va bien, ¿no? Quieres cantar cuando la situación se muestra fácil, pero cuando no puedes abrir tu boca para exaltar de esa manera a Dios, es la palabra de Dios la que te va a sostener en el momento difícil. Así que vemos aquí a Jesús dando palabras de tranquilidad a este hombre. La realidad es que todos estamos expuestos a pasar momentos. De hecho, los vas a pasar. Y la pregunta es, ¿de quién te vas a agarrar en el momento cuando venga la dificultad en tu vida?
Por eso necesitamos la palabra, porque todos vamos a pasar por un momento difícil. Y la esperanza que tiene el cristiano es increíble, porque la esperanza que nosotros tenemos no la goza el mundo. Y la paz que nosotros obtenemos de parte de Jesús no te la puede dar el dinero, no te la puede dar la comodidad que tienes en tu casa. Yo quiero que veas el contraste de estas dos personas. Primeramente, una mujer que se lo ha gastado todo, que está en bancarrota y que ya no tiene esperanza, ¿no? Jesús le da esperanza a esta mujer y la sana. Pero por otro lado, un hombre que tiene dinero, un hombre que vive establemente y aún teniéndolo todo, se encuentra sin esperanza. Por eso busca a Jesús, el único que puede darle la respuesta. Así que el Señor Jesús vino tanto por aquel pobrecito que no tiene nada, que necesita esperanza, pero aquellos que son ricos y que aparentemente lo tienen todo y no tienen necesidad de nada. También hay vacíos en sus corazones que no los puede llenar ninguna posesión que ellos tienen. Así que lo último que el ser humano puede hacer para llenar ese vacío, o lo primero que debería hacer, ¿no?, es llenarlo con Cristo Jesús, porque fuimos diseñados para llenar ese vacío que está en nuestras vidas y solo se llena con Dios. Así que algo que quiero que entiendas acerca de Dios es que Él está interesado en que su nombre sea exaltado. A veces centramos el evangelio en que, bueno, el Señor tiene que obrar en mi vida, ¿verdad? Porque Él murió por mí y dijo que yo iba a gozar de grandes cosas. Pero situaciones vienen en nuestra vida para que Dios sea exaltado. Y Él ha preparado estos dos milagros 12 años atrás. En el mismo momento, una cayó enferma y la otra acababa de nacer, para que en el mismo día estos dos eventos se unan y que el poder de Dios sea glorificado en la vida de estas dos personas. Así que Dios no es egoísta, no es egocéntrico, pero dígame, ¿para darle gloria a quién va a hacer Dios los milagros que Él hace? ¿Para darnos gloria a nosotros, hombres pecadores, que le fallamos a Él continuamente? ¿O para darle gloria a su propio nombre, el Creador, que lo merece todo? No hay nada que Dios no haga que no sea para exaltar su propio nombre, porque no hay nadie más grande que Él, para quien Él puede hacer las cosas. Así que el Señor se exalta aquí, Él exalta su poder. Por eso es importante entender a Dios. Y me encanta un versículo que dice que Dios, el Señor Jesús dice, mi Padre siempre está trabajando. Y aun cuando nosotros no vemos lo que Dios está haciendo, debemos estar seguros de que Dios está trabajando de alguna manera. Nuestro Padre siempre está trabajando. Y sea que tú estés en una situación estable ahora, o estés pasando por un momento súper difícil, donde no hay esperanza, donde por dentro estás destruido y nadie más puede entender por lo que estás pasando. Este versículo nos da esperanza, porque dice, mi Padre siempre está trabajando. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Para qué Dios mandó esta situación? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Señor? Y aun cuando sea difícil verlo, dile, Señor, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento para entender o para esperar en ti y saber de que para los cristianos, aún las peores circunstancias ayudan para bien. Pero me encanta este pasaje porque son tres personas, tres historias donde ellos no podían hacer nada por sí mismos. Pero Cristo Jesús sí pudo. Y Él puede hacer y está haciendo cosas en tu vida ahora mismo. Así que si vamos más adelante ahí al versículo 54, dice, perdón, creo que agarré el pasaje de Lucas, pero
el versículo 41 dice que llegó él, entró a la casa, y cuando entró a la casa agarró a sus discípulos más queridos y solamente dejó que entrara el padre y la madre de la niña. Y cuando entraron ahí, el Señor Jesús le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Ahora, vemos muchas personas sanando allá afuera, vemos muchas personas haciendo milagros, pero cuando Jesús sana, su manera de sanar es diferente, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ya le creció 1 centímetro, ahora vamos a esperar ahí que pasen varios días y le crezca otro centímetro. Pero Jesús sana a esta niña, la resucita, e inmediatamente la niña tiene ganas de comer porque ha estado muchos días enferma. O sea, la recuperación es instantánea. Y no hay ningún proceso de show que el Señor Jesús tenga que hacer para que esta niña pueda ser sana. Simplemente Él, con el poder de su palabra, la llama y le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo. Las traducciones del griego dicen que estas palabras son algo cariñoso, que Jesús le dice a esta niña, como, cariño, ven a mí. Y cuando observamos cada una de las respuestas o la manera en que Jesús llama a aquellas personas a quienes Él le ha hecho el milagro en este capítulo, vemos la misericordia y la bondad del Señor Jesús al decirle a esta mujer, ¿sabes qué? Tus pecados han sido perdonados, has sido sana. Y qué lindo cuando el Señor declara eso en nuestras vidas, ¿no? Porque podemos confiar en que Él nos ha perdonado. Ahora yo quiero pensar en que estos fueron grandes milagros, ¿no? El Señor Jesús sanó a esta mujer, el Señor Jesús resucitó a la niña, pero esta niña seguramente volvió a morir, porque no somos eternos, ¿no? Seguramente ese hombre que fue liberado del demonio pasó mucho tiempo bien, sirviendo, predicando, evangelizando, pero un día también murió. Y la mujer también que fue sanada, también un día le tocó partir con el Señor. Pero lo que más me encanta es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos después de la muerte. Y lo que quiero decirles hoy es que lo más importante que Dios quiere hacer en tu vida no es sanar la enfermedad que tú tienes o proveerte la necesidad económica. Claro que sí, Dios está interesado en muchas de esas cosas, pero está más interesado en tu vida espiritual. Está más interesado en tu destino eterno. Y lo que hoy me gustaría hacerte pensar es, si hoy te tocara morir, ¿la solución para tu pecado está en tu vida? Porque si no tienes a Cristo Jesús, quien es el único que puede hacerte perfecto para poder entrar al cielo y estar con un Dios totalmente santo, no hay esperanza. Así que yo quiero que te preguntes, ¿Jesús me ha sanado a mí de la enfermedad más grande que yo tengo, la cual es el pecado? Esa es la pregunta más importante, porque si no, vas a pasar una eternidad en el infierno de sufrimiento, donde vas a rogar por la eternidad de que una gota de agua caiga en tu lengua. Y eso va a ser terrible. Así que las decisiones se toman en la vida. Y me encanta la esperanza que nos da Pablo en Romanos capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Pablo se debatía ahí en que él estaba en la cárcel y sabía que pronto lo iban a sacrificar,
él decía, yo no sé qué pedir. Yo no sé si pedir ahora estar con el Señor o permanecer un poco más de tiempo para que las personas puedan ser beneficiadas por la teología que yo les estoy compartiendo a través de cartas y de la comunión que yo tengo. Pero Pablo estaba seguro de que el momento en que a él le tocara partir de este mundo, estaría de frente a la gloria de Dios, disfrutando para siempre, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Y yo espero que tú puedas tener esa esperanza. ¿Sabes qué? Yo no tengo miedo de morir porque sé que en el momento en que yo muera, me presentaré santo delante del Señor, no por mis obras, pero porque alguien vivió una vida perfecta para aplicar esa vida a mi vida. Y ahora Dios no mira lo pecador que es Abner, sino que mira la perfección que Cristo Jesús ha puesto en mi vida. Así que gloria a Dios por la obra de Cristo. Así que vamos a orar. Yo quiero hacerte pensar, si tú eres un cristiano, agradécele a Dios. Agradécele a Dios porque tus problemas están resueltos para la eternidad. Y si tú no eres un cristiano y no estás seguro de tu futuro en la eternidad, hoy puedes pedirle perdón a Cristo Jesús. La paz que el mundo no te puede dar, la puedes encontrar en Cristo Jesús. La esperanza que buscas en cualquier otra cosa, solamente Cristo Jesús puede darte. Y hoy puedes venir y estar sentado a los pies del Señor, porque Él te ha liberado de tu pecado. Hoy puedes ser liberado de la culpa. Hoy puedes pedirle al Señor aún, Señor, haz un milagro en esta enfermedad, porque el Señor sigue siendo Dios y los milagros que hizo en el pasado los sigue siendo ahora. Pero principalmente Dios quiere sanarte de tu pecado. Así que oremos.